En este video vamos a hablar sobre enclavadores de voltaje. Como pueden ver en el circuito hay una tensión alterna y una tensión continua. Esta tensión continua puede ser una pila, pero más adelante en dobladores o en las teorías que hablemos, estos van a ser un capacitor. ¿Y por qué un capacitor? Como sabemos, los capacitores pueden cargarse con tensión DC, que viene a ser tensión continua, ¿no? En este tipo de circuitos, cuando quieres sumar una corriente alterna y una corriente continua, gráficamente sería así, ¿no? Esta es la senoidal, que viene a ser la alterna, y si tú le sumas esto, que viene a ser el voltaje, un voltaje A, ¿no? Va a hacer que la gráfica se desplace para arriba, entonces se vuelva positiva, es decir, se vuelva continua, ¿cierto? Esta es una forma de volver también una tensión alterna a continua, sumándole un voltaje que viene a ser una batería, ¿no? Y sería el voltaje de salida. En este caso, si hablamos ya para que la gráfica se desplace para abajo, sería que la tendría que cambiar de polaridad, ¿no es cierto? Que sería positivo y negativo. Lo pondríamos al revés. Para que la tensión de salida sea, o sea, se vaya para la parte negativa. Bueno, ahora hablaremos cuando uses un capacitor y un diodo, ¿no? En la parte de arriba, en el circuito de arriba, nosotros vimos que se usaba una pila, ¿no? Entonces, para estos circuitos podemos usar capacitor y un diodo que sabemos que el diodo lo convierte a corriente DC y esa tensión DC y esa tensión carga el capacitor. Entonces, si nosotros decimos, si la corriente va por acá, no va a pasar, entonces no se puede. Vamos a trabajar con la parte negativa ¿no? Entonces va a ir así, la tensión va a ir así, perdón, la corriente va a ir así, y va a ser posible que se cargue ese capacitor. Entonces, por ley de Kirchhoff, nosotros sabemos que la suma viene así, que viene a ser el voltaje de cero es igual a seno de WT más A, ¿no? Y ya hemos trabajado con esto anteriormente, que ha sido arriba, ¿no? Que vimos que cuando esta onda senoidal le sumas una onda continua, la gráfica sube, se eleva, y como se ve acá, está elevada, ¿no? Y se vuelve continua. Entonces, para el caso de que tengamos, invertimos el capacitor, ¿no? Su polaridad, que viene a ser ahora positiva, negativa, va a ser igual. Va por acá la corriente, pero en este caso ya está cargada negativamente, ¿no? Porque si aplicamos Kirchhoff, como pueden ver acá lo que estoy en las bolitas, sería voltaje de salida sería A seno de WT menos A. Y esto se va a desplazar hacia abajo. En esto se basa la teoría de dobladores. Ahora vamos a ver un ejercicio en el cual se aplica dobladores más precisamente para que se pueda entender esto. Bueno, ahora doblador de voltaje, ¿no? Como pueden ver, el doblador de voltaje, ahora nosotros queremos hallar el voltaje VO, el voltaje V sub 0 de ¿no? De este circuito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuando el voltaje I, que viene a ser el voltaje alterno, es mayor a cero. Si es mayor a cero, no puede ir por acá porque es positivo, porque acá solo entra parte negativa, entonces va a tener que ir por allá para el capacitor uno. Y ese capacitor uno se va a cargar con voltaje A, ¿no? Ese voltaje A, bueno. Ahora, si nosotros vamos por la parte, ya que el voltaje sea negativo, sería por acá, ¿no? Porque va a ir por este diodo. Ese diodo va a estar en on y se va a cumplir que el voltaje del capacitor va a ser A igual. Entonces, sumando estos dos, porque es este, de acá me piden, ¿no? Me piden el B sub 0. La suma de los dos me da esto. Entonces, es un doblador de voltaje, como se puede ver, ¿no? Ahora, según un ejemplo, vamos a entenderlo mejor para que se aplique, ¿no? Bueno, en este ejercicio nos piden diseñar una fuente de 15.000 voltios usando el voltaje de Lima. Bueno, ya nosotros sabemos que doblador de voltaje. Hacemos un circuito de doblador de voltaje, ya está hecho. Nos dice que el voltaje de salida tiene que ser 15.000 voltios. Entonces sabemos que V sub 0 es igual a 15.000 voltios, ¿cierto? Y sabemos por teoría que V sub 0 viene a ser 2A. Entonces, ¿A cuánto vale? 7.500. Entonces, ese 7.500 es el valor del voltaje en cada capacitor. O sea, en esos dos capacitores, cada uno tiene que valer 7.500.
Ahora, nosotros sabemos que el voltaje de Lima es el voltaje RMS. RMS, o sea, el eficaz, nos dan. Pero como queremos un valor máximo, siempre es necesario hallar valores máximos porque si nosotros hablamos de valores eficaces, no nos serviría, porque si viene, a veces hay alteraciones de voltaje. Entonces, si viene un voltaje mayor, puede quemar el circuito. Entonces, cuando hablamos de voltaje pico, es el voltaje máximo hasta el cual puede llegar este circuito, ¿no? Se podría decir. Entonces, el voltaje pico, sabemos que el voltaje pico es el RMS por raíz de 2. Ese es por teoría, ¿no? Y el voltaje pico viene a ser 311. Estamos redondeando porque es 311 punto algo. Ahora, si nos dice que el voltaje de Lima es 311 y nosotros queremos convertir a 7500. ¿Qué se usa? Un transformador. Un transformador para convertir, ¿no? De uno a algo. ¿Por qué puse esto? Esta es una escala. Por ejemplo, si yo pongo de uno a 2 es que 311 sea acá dos veces, ¿no? Entonces ya por teoría, ya sabemos, ¿no? Por matemática, que 311 por A va a ser 7500. A ver, sacando la calculadora, sería 24.11, pero nosotros lo vamos a redondear a 24 nomás. Si nosotros redondeamos, hay gente que redondea, si ve 24.11 le pone 25, pero no va a salir, porque si multiplicas 311 por 25, sale 7775, y ya pasó, son 275 voltios más, y es demasiado. Entonces, siempre se le redondea como el anterior, ¿no? Y ya, ahora, una vez que llegamos a, ya el circuito está acabado, porque realistamente no te piden más. Ya está. Ahora, conectamos, ¿no? Eh, esta parte se va conectada acá y esta parte se va conectada a esta parte, ¿no? Y bueno, ya ahí acabaría en la creación del circuito, ¿no? Usando esto. Bueno, ahora, estos circuitos son usados para circuitos de alta tensión, de corriente continua. Es decir, son un poco peligrosos, ya que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a aplicar acá y pongamos no sé, acá vamos a poner un zapato, ¿ya? Un zapato para ingeniería, ¿no? Que algunos de alta tensión que usan los electrónicos o ese tipo de cosas. Entonces, nosotros, este zapato debe resistir 15.000 voltios, ya que, ¿no? Ya que según esto, por acá está pasando 15.000 voltios. Entonces, es necesario que tenga una resistividad alta este zapato. Bueno, esto se va a hablar más adelante, pero esto sirve para también la creación de ciertos componentes, cascos, equipos electrónicos, ¿no? Porque se hacen prueba con estos tipos de circuitos, ya que es posible crear alta tensión y de manera fácil, ¿no? Para luego ya no tener problemas en el trabajo. Bueno, sería todo y espero que les guste.